ímpetu, la cumbre del saber. Hoy es un día súper, mega, recontra especial, así decimos por acá. Primero doy gracias a Dios por el gran número de oportunidades que se nos da día a día. Y en este cuarto día, en su sexta conferencia, tendremos la compañía de una maravillosa persona y una gran profesional del coaching. Bienvenida, Millaray González, de Chile. Ella tiene nada más y nada menos que 27 años como docente universitaria. Es consultora, facilitadora en espacios de aprendizaje transformacional. Es directora del programa ACP de la Newfield Network por 7 años. Desde el 2014 estudia la antroposofía y pedagogía social. Es facilitadora del programa Gremiar Chile y México. Su conferencia de hoy tiene un título sumamente llamativo porque dice biografía y conciencia, ampliando el territorio del escuchar. Interesante. Bienvenida, Millaray González Torielo. Los micrófonos son suyos y la pantalla también. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias también, Oliver. La verdad que estoy muy agradecida del espacio de esta invitación que me han hecho. Nos conocimos el año pasado, así a distancia con Oliver, sí. Y te agradezco también la confianza porque he venido haciendo un trabajo durante este tiempo que a mí me parece muy lindo poder compartir también con ustedes y con este espacio de coaches. Yo vengo del mundo del coaching, pero también esas como salidas que uno hace en su propia biografía, y ahí les voy a contar un poco más de eso, donde necesité distanciarme también un tiempo después de haber trabajado varios años en Newfield, y me dediqué a estudiar la antroposofía, que hablábamos recién con Freddy y Oliver, que me pareció una puerta muy importante para poder integrar al ejercicio del coaching. Entonces, bueno, llevo algunos años trabajando en eso, lo he ido ampliando en mi actuar también. Creo que he ido ganando también, no sé, siento que yo muchos regalos en mi conocimiento y que hoy día me dan muchas ganas de poder compartir con ustedes. Así que muy feliz de estar aquí y muchas gracias. Y bueno, yo tengo acá ¿puedo compartir la pantalla, cierto? Sí, está abierto para que compartas. Súper. Entonces, les voy a contar un poquito, ¿ahí se ve? Sí. Ajá. Ay, creo que ahí mejor, ¿no? ¿Ahí está mejor? Sí, excelente. Bien, entonces les voy a contar un poquito de dónde viene esto del estudio de la biografía. Y antes de empezar, me gustaría como citar a un maestro maravilloso que acaba de partir la semana pasada, a Humberto Maturana, que tuve la gran suerte de ser su alumna por casi 2 años acá, hace bastantes años atrás. Antes de ser coach incluso. Recuerdo haber conversado con él, preguntarle esto de yo quería ser coach, y él ahí me estuvo conversando algunas cosas. Y una de las tantas cosas que aprendí de él es esto de las proposiciones explicativas. Y él dice, yo te hago una proposición explicativa, pero cada uno ejerce, ¿no es cierto?, esta libertad y poder tomar para sí mismo lo que quiere, lo que le interesa, lo que lo nutre, lo que lo alimenta. Entonces, desde ese espacio también me gustaría presentarles esto, decirles que esta es una proposición explicativa, en la búsqueda principalmente el foco está puesto en el desarrollo del ser humano, y no solamente en el desarrollo del ser humano, porque el desarrollo del ser humano es una cosa interesante, me desarrollo, estudio, conozco, tengo mucho conocimiento, pero en realidad no sirve de nada si yo este conocimiento no lo pongo al servicio de la humanidad. Entonces, traer este conocimiento para mí también significa el poder hacer un impacto social. Y yo hoy día creo profundamente que ser coach es ser un facilitador social. Y siento también que es una necesidad hoy día que tenemos en esta época como humanidad, el poder tener estos como facilitadores, o que nos vayamos constituyendo en seres humanos despiertos,
para poder despertar también ese futuro que necesita aparecer, que todos sentimos en algún lugar de nuestro corazón, de nuestra alma, que necesita renacer algo. Entonces, desde ese espacio es que yo traigo esto de la biografía y la conciencia. ¿De dónde viene esto? Porque esto de meterse a trabajar con el coaching o en la biografía o en todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo humano, es algo que viene en esta época de la humanidad. No es algo que a lo mejor hace incluso unos 50 años atrás, un siglo atrás, nadie se andaba preguntando por sí mismo, si ustedes les preguntan a sus padres, a sus abuelos, creo que nadie andaba muy preocupado del autoconocimiento, ni del desarrollo humano, no era algo que realmente empieza a surgir en esta época, hace algunos años atrás, quizás tiene ya unos, no sé, puede ser unos 50, pero antes de eso la humanidad como que no se hacía esa pregunta. Y es normal porque también hay una biografía de la humanidad, que también vamos despertando lentamente y vamos despertando a una conciencia nueva, distinta. Y quizás hoy es el momento en el que estamos ahí parados en la mitad del huracán, haciéndonos varias preguntas. Entonces, por eso es que es tan necesario estas profesiones como el coaching, como ser un terapeuta, como acompañar a otros en sus inquietudes para poder generar transformación, cambio, encuentro, sentido, ¿sí? Entonces ese es como el contexto en donde... ¿Y de dónde lo traigo? Porque esto no es que yo lo inventé, realmente es las cosechas que yo he venido haciendo en estos años como coach y también como comunicadora social. Conocí la antroposofía, que es un conocimiento que ya tiene más de 100 años, alrededor de 100 años en realidad, que surge en Alemania y Holanda, quien trae el conocimiento de la antroposofía se llama Rudolf Steiner, y este conocimiento se empezó a expandir en distintos ámbitos. La escuela para niños, está en la agricultura, se habla de la agricultura biodinámica, está en la arquitectura incluso, está en muchos espacios de conocimiento humano y con un propósito bien claro, permear este conocimiento o despertar al ser humano en todos sus ámbitos para poder construir una humanidad saludable o un espacio social saludable. Y hubo una persona, un psiquiatra holandés, que tomó, algunos tomaron la medicina, otros tomaron y desarrollaron, ¿no?, la antroposofía. Y hubo un psiquiatra holandés, un médico psiquiatra holandés que desarrolló lo que se llama la pedagogía social, donde él hace el trabajo con los grupos de adultos, con las organizaciones y también con la biografía humana. Entonces, desde ese espacio es que surge este estudio, en el donde yo he venido profundizando ya hace algunos años, y hoy día trabajo en eso, me dedico a trabajar y integrar el coaching, que hace una herramienta maravillosa para poder integrarlo, para poder trabajar con grupos y con personas, y con mucho sentido hacia lo social también. Entonces, ¿dónde nos encontramos hoy día? Yo creo que no es ninguna novedad para nadie esta palabrita, ¿no? Crisis máxima, ¿no? Es como por donde miremos, prendemos la televisión, crisis, vemos el diario, crisis, miramos las familias, crisis, miramos la política, crisis, miramos la economía, crisis, miramos las creencias, miramos cualquier ámbito que nosotros considerábamos un pilar o una estructura que nos sostenía, y de pronto se empezó a desarmar hace algunos años atrás. Y empezamos a ver cómo se empiezan a caer, ¿no es cierto?, las ideas, el muro de Berlín, se empiezan a caer ideas, creencias, la religión, la espiritualidad cambia, el mundo en crisis, ¿sí? Y esto obedece también a una biografía, y no es la biografía solamente del ser humano, es la biografía de la humanidad. Porque la humanidad ha venido teniendo una historia que no dura como en un ser humano, que tenemos una cierta cantidad de años, ¿no es cierto? La humanidad tiene por muchos cientos de años, por siglos, venimos construyendo también nuestra propia biografía. Entonces, inicialmente, y esto se ve en los vestigios que tenemos, que se han encontrado, piezas de arte, podemos observar cuál es la concepción que ha tenido el ser humano respecto de la humanidad. Y al parecer partimos siendo una unidad,
una gran unidad. Y lentamente nos fuimos separando, lentamente nos fuimos separando. Nos separamos de Dios, nos fuimos separando. Primero, nosotros éramos Dios en la época de India, ¿no es cierto? Éramos una sola unidad. Después viene todo un proceso con Persia, Egipto, Grecia, en donde lentamente vamos separándonos de este concepto de Dios y nos vamos quedando en un espacio en donde primero ponemos a Dios en otros, en dioses, que aparecían, ustedes estaban los griegos, estaban los egipcios, después fue separándose esa idea, ya el Dios estaba en la tierra, ¿no es cierto? Finalmente aparecen las religiones, y de a poco, ni siquiera las religiones, nosotros llegamos a ser nuestros propios dioses, ¿sí? Y así nos fuimos separando también de la naturaleza. Este como espacio de convivencia que teníamos todos hace muchísimos siglos atrás, de pronto empezamos a conquistarlo a propósito de la agricultura, por ejemplo, y hoy día nos encontramos en un lugar en donde ni siquiera sabemos, yo he visto en el supermercado, niños que no tienen idea de dónde viene un tomate, de dónde viene una cebolla, ¿no? Escuchar esos comentarios nos habla también en dónde hemos llegado nosotros a nivel de desconexión también con la naturaleza, con la tierra. Nos desconectamos de la familia, este como valor familiar que existía antes, de pronto empezó a desaparecer también, y esto de que antes todo era familiar, y además heredábamos hasta la profesión de los padres, ¿no es cierto? Heredábamos, era una cosa, yo era lo mismo que hizo mi abuelo, hizo mi padre, lo mismo hago yo. De pronto la familia también cambia, y hoy día, como nunca, y es muy lindo, interesante verlo, antes era impensado encontrar en un supermercado, por ejemplo, comida para uno, o una casa, un apartamento para una persona. Eso no era posible antes. Hoy día llegamos a ese lugar, ¿sí? Y también nos hemos ido separando de las tradiciones, todo esto, estos como culturas, ¿no es cierto?, a las cuales nosotros nos hemos mantenido fieles por tanto tiempo. De pronto la tradición también se rompe. Podríamos decir, se acabó el mundo. Y en un ámbito sí, se acabó el mundo, y en otro ámbito podríamos decir, la biografía de la humanidad está haciendo su camino. Van apareciendo cosas interesantes, porque esto de haberse separado de Dios nos ha traído y nos ha llevado a un lugar de soledad. ¿Sí? Esto ya no tengo ya no me puedo sostener porque ya no creemos en nada, no creo en la religión, no creo en Dios, no creo, ya eso ha ido perdiéndose, obviamente en distintas dimensiones, en distintos niveles. Nos hemos separado tanto de la naturaleza que hoy día le tenemos miedo. Nos hemos separado tanto del concepto de familia que hoy día vivimos en el individualismo. Y nos hemos separado tanto de las tradiciones que hoy día solamente soy yo, el ego. ¿Sí? Quizás todos tendríamos algo que decir respecto de este terreno en el que estamos pisando hoy día. En mayor o menor medida, probablemente todos nos hemos sentido en este espacio de soledad, miedo, individualismo y ego. Y como cultura, como sociedad, y también humanamente, cada uno ha podido percibirse en este espacio. ¿Y qué hacemos? ¿No? Si además el ego nos juega la mala pasada, yo puedo solo, ya no necesito a nadie. Y tengo miedo. Y no sé cómo se hace. Y entonces hoy día algo que me parece muy interesante y que también a mí me ha ido cambiando tanto esta percepción del ser coach, ¿no? Que a veces el ser coach se pone como en un espacio del gurú, el que todo lo sabe, el que tiene la verdad respecto de algo. Y en realidad, hoy día el coach, todos estamos parados en el mismo lugar. Todos estamos solos, todos tenemos miedo, todos estamos presos de este individualismo y también del ego. Entonces ahí la pregunta de, ¿qué es ser coach hoy? Si yo no tengo la respuesta igual que tú, igual que mi coachee, si yo no tengo la verdad igual que tú, mi coachee, si yo no vivo
en la incertidumbre, si yo vivo en la incertidumbre, no tengo certezas igual que tú, si tengo miedo igual que tú y que no sé cómo se hace, exactamente igual que mi coaching. Entonces aparece como un desafío bien interesante, ¿no? El poder decir, también en mí hay un impulso profundo de poder acompañar a otros, pero poder comprender que acompañar a otros, estando, pisando el mismo territorio en el que el otro está, nos pone en un desafío enorme también hoy día siendo coaches. Entonces, bueno, aparece una pregunta también, ¿no? Si el mundo ya no es lo que era, entonces, ¿a dónde voy a buscar? Si ya no puedo buscar en las religiones, no me hacen todo el sentido. Si ya no puedo buscar en la familia, porque eso ya está cambiando, es diferente. Ya no puedo buscar en las tradiciones. Yo no puedo buscar en esas grandes verdades, ¿no es cierto? Que antes nos sostenían y era muy cómodo también. De pronto nos encontramos a la deriva y con una necesidad importante, con una única certeza, que somos nosotros mismos. Entonces, de ahí viene esta mirada como un tiempo para recordar quiénes somos, para recordarnos, para ir a buscar. Seguramente si preguntamos acá a las personas que están acá, podríamos mirar, ¿y qué has hecho tú en este tiempo de pandemia donde nos hemos visto enfrentados tan poderosamente a esto que acabo de contarles, ¿no? Probablemente podríamos decir, empecé a reconectarme con la sustancia, con la esencia, a buscar esta esencia, lo que yo soy, lo que yo tengo, que quizá esa es la única certeza que tenemos, ¿sí? Por lo tanto, si me encuentro conmigo misma, entonces voy a entrar un poquito más a reconocer quién soy, qué tengo, qué traigo, para qué, cuál es el sentido de estar aquí en este momento tan increíble que nos ha tocado vivenciar y que desde esta proposición explicativa que es la antroposofía podríamos decir esta realidad que yo elegí vivir para algo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esto de empezar a buscar, transformarnos como unos exploradores de nosotros mismos. Y aquí traje esto de la verdad, ¿no? Los griegos hablaban de la verdad, se referían a la verdad como el no olvido. Entonces me parece muy lindo esto también de poder decir, voy a ir a buscar, voy a ir a recordar quién soy para no olvidarme de quién soy, porque probablemente, dado es lo que nos va quedando nosotros mismos, parece que está bueno echar un vistazo, ¿no? Observar qué hay. Y también poder con eso permitir observar quiénes somos, cuál es la verdad que necesita aparecer, cuál es ese futuro que se quiere manifestar, cuál es la inquietud que necesitamos escuchar como humanidad, como en lo social también. Entonces, aparece como este desafío de despertar para ir al encuentro con lo verdadero, con lo que es genuino en mí. Eso es importante. Porque lo que es genuino en mí no necesariamente, y menos mal, no es igual a lo que es genuino a Oliver, a Freddy y a todas las personas que están aquí hoy día, ¿no? Hay una verdad que yo traigo, hay una que es un arte, ¿no? También, y a mí me gusta mucho usar esta imagen que la dijo, ay, ahora se me fue el nombre, ay, se me fue el nombre en este minuto. Cuando terminó el David, Miguel Ángel, cuando termina el David, esa escultura increíble, que me imagino que todos la han visto alguna vez, termina el David y a él le preguntan, pero ¿cómo lo hizo? ¿No? Para que esto aparezca, ¿no? Y él dijo, nada, solamente eliminé la piedra que sobraba, ¿sí? Y yo siento que los seres humanos somos eso, ¿no? Somos una obra de arte única, una pieza maravillosa de arte, con una luz propia, y que en realidad el trabajo que tenemos que hacer, y ahí está bien esto de despertar la conciencia, para ir a encontrar cuál es esa obra de arte verdadera, genuina, que cada uno de nosotros es. Y al parecer en la época que estamos viviendo, también sería un ingrediente que aportaría, ¿no?
Si yo me conecto con mi verdad, si yo me conecto con eso genuino que vive en mí, con la obra de arte que yo soy, y lo ofrezco al mundo, imagínense lo que pasaría, ¿sí? Entonces, por ahí es que vamos a entrar. Entonces, para esto hay que tener coraje, ¿no? O esa frase tan famosa que se habla, esto de el miedo que nos da, ¿no es cierto?, nuestra propia luz. Entonces a eso yo le he llamado hacer una travesía biográfica. Significa el ir a recorrer estos lugares, ¿no es cierto?, pasados, poder reconocer nuestra trayectoria y poder descubrir todos los secretos que tiene nuestra propia biografía, que ahí están todos, ¿sí? Entonces de eso se trata, ¿no? Y aquí les traje este mapita que está difícil de verlo a la primera, ¿no? Pero se los voy a ir explicando de a poquito para que ustedes vayan percibiendo. Este es un mapa, es como una primera capa, porque realmente poder comprender la biografía humana tiene pero una cantidad de distinciones, una cantidad de capas, de formas de poder profundizar en ella, y mientras más yo profundizo, más voy descubriendo y maravillándome con esta obra de arte. Es como que yo, en la medida que voy conociendo esta biografía o las distinciones que presenta la biografía, yo también voy haciendo esto como de ir esculpiendo y reconociendo y tomando conciencia de quién soy y a qué vine. Entonces, esta travesía, esta mirada o este mapa de la biografía, este panorama de la biografía, se lo voy a explicar muy rápidamente también porque tiene como muchos detalles, pero vamos a ver aquí como lo más esencial. Primero observamos a través de los septenios. Septenios son cada 7 años, y cada uno de los septenios tiene un arquetipo distinto. Hay como un arquetipo que acompaña, un paño de fondo que está y que nos acompaña, y que si nosotros, cada uno de ustedes se pone a trabajar en su biografía, teniendo este plano de fondo, se va a dar cuenta de que, wow, realmente existe, el arquetipo está presente en toda biografía, solo que cambian los personajes, cambian los lugares, cambian los escenarios, pero el arquetipo se repite igual. Es como, por ejemplo, una semilla. Puede ser una semilla vamos a poner algo que todos conozcan, de una manzana, de un aguacate, una palta, puede ser una semilla de una flor. Y una semilla contiene también arquetipos, ¿sí? Todos sabemos lo que va a pasar si planto una semilla, y la cuido, obviamente, ¿no? Lo más probable, ya sabemos, que el arquetipo es que la semilla brote, crezca, se desarrolle, quizás va a dar una flor, va a dar un fruto, finalmente también va a morir como planta y va a dejar una semilla, otra semilla más, ¿sí? Eso es un arquetipo, y este arquetipo de la vida se repite, ¿sí? Y también se repite con distintas formas, con distintas complejidades, pero es un arquetipo, la biografía humana, así como también lo es la biografía de la humanidad. Entonces hay un recorrido que vamos haciendo que va acompañado por estos arquetipos y que al conocerlo la verdad que entrega una paz maravillosa, porque tú te das cuenta de que la crisis que viví estaba perfecto en el momento en que la viví. Me doy cuenta de que ciertas situaciones o preguntas que me hice o momentos que viví durante mi historia corresponden al arquetipo de la biografía. Por lo tanto, te da una paz maravillosa el poder comprenderlo no solamente para comprenderlo de acá, sino que también para darte cuenta y generar esta amplitud, esta comprensión y despertar tu conciencia para darte cuenta de que tu propia biografía tiene un sentido y que se viene dibujando desde los inicios de los tiempos y más allá, podríamos decir también. Entonces, cada uno de estos septenios tiene una característica, tiene un arquetipo que lo acompaña y que por lo tanto me permite dar una comprensión, observarme en cada uno de los septenios vividos y también comprender hacia dónde es que voy,
con la posibilidad de poder ir tomando decisiones, porque finalmente esto se trata de libertad, ¿sí? De que un ser humano pueda conquistarse a sí mismo y conquistar su propia libertad a través de reconocer cuáles son estas cualidades únicas que cada uno trae en su propia historia. Seguramente todos han vivido esta experiencia de haber crecido en una misma casa, con hermanos, con familiares, pero son tan distintos, somos tan diferentes, tenemos percepciones, visiones tan distintas a pesar de haber tenido una misma educación, por ejemplo, haber nacido en una misma cultura, en un mismo país. Hay impulsos que son propios y únicos, y que ese es nuestro pedacito de cielo, que digo yo, que cada uno trae un pedacito de cielo para desenvolver en su pasada por esta tierra o a través de su propia biografía. Entonces, ¿cómo nos vamos a quedar callados cuando nos damos cuenta que somos un pedacito de cielo y que podemos traer esa semilla a la tierra para colaborar también también en que la tierra haga su propio trabajo, su propia biografía, ser constructores, arquitectos de la biografía de la humanidad? Entonces, a grandes rasgos, los primeros 3 septenios son septenios que el foco está puesto en la configuración o en la estructuración de nuestro cuerpo físico. Y yo siempre digo, ocupo esta frase, es como se pudo nomás, ¿no? Como porque cada uno nos toca de manera distinta, ¿no? Entonces nuestro cuerpo físico se va constituyendo en estos primeros 3 septenios a través de la alimentación, a través del juego, a través del alimento no solamente físico, sino que también un alimento anímico. Entonces hay varias preguntas ahí que pueden aparecer desde la perspectiva del coaching, y cada septenio tiene también su posibilidad de poder crear muchas preguntas, ¿no? Para poder ir construyendo la biografía. ¿Cómo me alimenté? ¿Qué alimento recibí en mis primeros septenios? No solamente físico, sino que también anímico, y que quizás son los más importantes, ¿sí? Cómo se estructura el cuerpo físico en estos primeros 3 septenios. Es importante entonces poner como esa atención. Vamos a poner acá, hay 3 líneas que yo les puse acá. La línea azul, si la ven ahí, la línea azul es el cuerpo físico. Entonces, si se fijan, hace todo este proceso de estructurarse desde el momento del nacimiento, y de antes también, se va estructurando y formando hasta los 21 años. Como se pudo, digo yo, lo que nos tocó, y eso también tiene un sentido, y un sentido bien profundo también, que se aborda desde esta mirada, que ya está en un espacio mucho más profundo y en una comprensión espiritual también. La línea verde tiene que ver con lo anímico, que durante los primeros 3 septenios es un anímico que se va como armando en contacto con los otros. Primero con quienes son mi familia, que puede ser mi familia biológica o no. Yo voy copiando, ¿no? Voy imitando lo que van haciendo los adultos. Por eso que es tan importante eso también, ¿no es cierto?, el rol que han tenido los adultos en nuestra formación de los primeros septenios. Luego en la escuela, con los amigos, los profesores, los personajes que se nos van apareciendo en el mundo, yo voy mirando, observando, reconociendo, vinculándome, y así voy también tomando y aprendiendo, alimentando mi propio desarrollo anímico. Y después la línea roja, este ser que viene a la tierra, que yo les decía, este pedazo del cielo, esta individualidad o este yo, que se va encarnando lentamente en la tierra. Ustedes pueden ver los primeros septenios, un bebé, por ejemplo, un niño pequeño como que está en otra dimensión, ¿no? Está como ensoñado. No le podemos pedir que tenga la misma comprensión que tiene un adulto, porque un niño todavía no está maduro en otros ámbitos, está recién llegando, despertando a esto de estar en la tierra. Entonces, porque está encarnando recién, entonces es como un proceso muy suave, muy lento, que vamos haciendo de despertar, abrir los ojos, mover la cabeza, mover los miembros, luego poder sentarnos, pararnos, caminar,
Todo eso es un esfuerzo muy grande que se hace en los primeros septenios, como para estar pidiendo que aprenda matemática, que se sepa no sé, que haga ¿cómo se llama? Una disertación cuando tiene 5 años, ¿me entiendes? Como no es el tiempo todavía de lo mental, es el tiempo de poder permitir y ofrecer un espacio para que encarne, no solo físicamente, encarne confianza, ¿sí? Que quizás es una de las cosas importantes de los primeros septenios. Luego en el tercer septenio ya estamos más grandes, ¿no es cierto? Esto va acompañado de un proceso orgánico, porque se van desarrollando distintos sistemas orgánicos también en nuestro cuerpo, el sistema neurosensorio, el sistema rítmico, el sistema cardiorrespiratorio, el sistema metabólico motor, el sistema sexual. Todo eso ocurre en los primeros 3 septenios. Entonces es un movimiento muy grande que se hace durante estos septenios para poder formar y conformar este cuerpo físico. Podríamos decir que a los 21 años tenemos un ser humano encarnado y al mismo tiempo con el cuerpo físico que se pudo. ¿Sí? También. Y así es que con eso que ya tenemos, nos vamos hacia el mundo, a explorar el mundo y a buscar un lugar propio. Entonces son los siguientes 3 septenios, los 21 a los 42, en donde partimos, imagínense, con un cuerpo físico nuevito, encarnado, con todos los sistemas, con todos nuestros sistemas físicos nuevecitos, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo con el anímico a full. Entonces estamos como con todo el motor, todos los motores encendidos a los 21 años y arrancamos al mundo, ¿no es cierto? A probar, a probarme, a ver quién soy en el mundo. Y así voy a intentar conquistar un lugar, a buscar un lugar primero, los primeros de los 21 a los 28 años, explorar todas las posibilidades, ¿no es cierto? Y ahí cada uno tendrá que contar algo en su propia biografía, ¿no es cierto? ¿Qué hice de los 21 a los 28? ¿Por dónde anduve? ¿Cuáles eran los impulsos? ¿Qué probé? Probé trabajos, carreras, probé parejas, probé de todo quizás, ¿no? Y algunos no, porque algunos también pueden haber tenido, y eso es interesante mirar, no tengo el arquetipo, pero yo también puedo, cuando hago un trabajo con la biografía, puedo percibir qué tan lejos o qué tan cerca estuve de ese arquetipo, y ahí es donde se van constituyendo nuestros desafíos para poder trabajar conscientemente. Luego de los 28 a los 35, ya busqué con mucha fuerza y ya me empiezo a cansar también un poco. Se fijan, el cuerpo físico está en su máximo, encarnado ya al máximo. Vamos a pensar esta línea roja, estamos bien pegaditos ya a lo que es la tierra, bien encarnado, al mismo tiempo el cuerpo físico en su máximo poder, ¿no es cierto? Y entonces en ese espacio es que yo conquisto mi propio lugar con la familia, el lugar en lo social, el lugar en el trabajo, en lo laboral, el lugar en mi profesión. Entonces ahí voy haciendo un trabajo de observar qué espacios fueron los que yo conquisté en ese momento. Y justo cuando estamos ahí en el mejor la mejor parte de la fiesta, nos empieza justamente de los 35 a los 42, esta inquietud, una pregunta grande. ¿Será que esto es lo que me hace sentido? ¿Será lo que es lo que me gusta? ¿Será que este es el trabajo donde quiero estar? ¿Será que esta es la pareja que quiero tener? Preguntas acerca del sentido, y eso se va manifestando de los 35 a los 42, y yo diría con mucha fuerza de ahí para adelante. Es como que, me gusta decir, el alma empieza a hablar, porque ya el cuerpo tuvo lo suyo y de pronto el cuerpo físico empieza a hacer su proceso también como de desestructurarse, así como llegamos a un punto en que se forma, y el arquetipo de la vida lo dice, orgánicamente también empezamos a perder vitalidad. Y cuando empezamos a perder vitalidad, entonces el alma dice, ahora sí, ahora hablo yo. ¿Sí? Y es cuando empiezan estas preguntas acerca del sentido, que a lo mejor antes ni siquiera se me había ocurrido hacerlas, ¿no? Acerca de, ¿y para qué sirvo? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Dónde quiero estar?
Y junto con eso empieza un proceso también de muchas preguntas y de una lucha interior muy grande, probablemente, que se empieza a dar de los 42 en adelante, implacablemente, podríamos decir en algunos casos. Y tenemos la maravillosa posibilidad como seres humanos de poder elegir qué quiero hacer a partir de los 42 en adelante, ya teniendo una madurez física y anímica, que le hicimos ya en los primeros 6 septenios, tenemos esa madurez, esa conciencia, y ahí a todo le empiezo a agregar o no, esa conciencia despierta para poder para poder elegir con libertad. Entonces elijo apegarme al pasado y decir todo tiempo pasado fue mejor y todo lo que yo creo y todo lo que yo construí es lo mejor y ahí me quedo absolutamente fija en eso, o digo, no, mejor me dedico este tiempo a estirar más la juventud de los 42 años, entonces sigo haciendo más de lo mismo. Y en algunos casos yo pongo algunos ejemplos que la gente se ríe mucho, pero es como llega el momento de teñirse, ponerse, sacarse, estirarse, subirse, bajarse, aspirarse, ¿no es cierto? Mucha gente que elige por ese camino también de poder como estirar lo que ya conozco, ¿no? O las recetas que me funcionaron, las voy a seguir usando. Ese es un camino. Y el otro camino es hacer un camino de un guerrero, podríamos decir, de ir en contra de alguna forma de lo que ya conocí, para poder hacer un proceso de maduración o de madurez espiritual. Y a veces cuando eso ocurre viene una lucha enorme con el ego, ¿no? En donde, pero si todo lo que logré, cómo soy reconocido o reconocida, pero si todo el mundo me ve, brillo y de pronto resulta que no me hace sentido y quiero hacer otra cosa. Bueno, y la vida también se va encargando de ir, es tan bello poder observar en la biografía individual, porque cuando uno lo toma con esta conciencia y va percibiendo y va observando detalle por detalle en cada uno de los septenios, te vas dando cuenta que siempre, siempre, siempre apareció el encuentro correcto, y estoy hablando de un encuentro que puede ser con un lugar, con una persona, con un conocimiento, eh, con un accidente, con una enfermedad, el encuentro correcto que me hizo ver, que me hizo percibir y despertar. Una de mis maestras, que la adoro, que ya tiene más de 90 años, una profesora, una médico alemana que desarrolló el trabajo con la biografía. Ella dice, en la antigüedad, las grandes iniciaciones ocurrían en los templos, y eran unas cosas así, pero semanas, ¿no es cierto? Y una cantidad de rituales, ¿no es cierto?, donde ocurrían estas grandes iniciaciones. Pero en esta época, las grandes iniciaciones ocurren en la vida, en lo cotidiano. Me lo muestra, y porque ya estamos tan endurecidos y tan alejados de estas imágenes que les mostraba inicialmente en la naturaleza, de Dios, de todos estos espacios, que parece que nos tocan bofetadas más fuertes para que nos entre la conciencia. Entonces, eso ocurre a veces a través de enfermedades, crisis, separaciones, cambios radicales, accidentes. Hay tanta historia, ¿no?, de personas que van contando, cuando me pasó esto, en ese momento percibí, me di cuenta, desperté. Y desde ese momento empiezo a resignificar, a hacer otra cosa distinta que antes no hacía. Entonces, bueno, todos esos como rayos rojos que puse ahí son crisis que están también marcadas en la biografía, distintos tipos de crisis, que cada una tiene lo suyo, ¿no? Crisis de identidad, crisis de autenticidad, crisis de existenciales, muchas crisis. En realidad venir a la Tierra no es una vacación, parece que venimos de verdad a hacer un trabajo espiritual profundo, de transformación, también de dejar puesto en nuestro medio
nuestra semilla, nuestro pedacito de cielo. Entonces, ya les dije, los primeros 3 septenios el desenvolvimiento de lo físico. En los segundos 3 septenios más bien el foco está puesto en lo anímico, en el poder llegar a tener una propia identidad. Y de los 42 años en adelante estamos listos y preparados para hacer un trabajo de desarrollo espiritual, de comprensión espiritual. Ojo que la vida no se acaba a los 63, que mucha gente pregunta eso. Realmente estas leyes biográficas que trabajamos tienen que ver con hay varias leyes que están por detrás y se describe hasta los 63, pero después de eso lo que se describe es como una liberación de estas leyes y tenemos la libertad ya también de poder continuar con la experiencia de lo vivido, ¿sí? Libres de crisis, libres de estas leyes que nos va mostrando cada uno de los septenios. Bueno, eso, hay harto más ahí, pero me voy a quedar en ese espacio. Bueno, quizá algo interesante acá que podría decirles que cuando el cuerpo físico empieza a perder vitalidad de los 42 años en adelante, al mismo tiempo también empezamos un proceso de excarnación, podríamos decir, donde este yo, este ser espiritual que nos habita en nuestro cuerpo, estamos habitando en este cuerpo físico, empieza a hacer su camino de regreso, ¿ya? Y es por eso que es interesante, porque es el mejor momento para poder hacer este trabajo de desarrollo espiritual, porque las fuerzas que estaban puestas para que funcione, imagínense la fuerza, la energía, la vitalidad que se requiere para que opere el cuerpo físico en sus distintos mecanismos, sus distintos sistemas, ¿no? Esas fuerzas se empiezan a desprender lentamente. Por ejemplo, no sé, para hablar de algo, el sistema metabólico. Antes íbamos a una fiesta y nos demorábamos un día en recuperarnos. De los 40 en adelante como que necesitamos una semana para poder volver, ¿no es cierto? Que no empiece a funcionar el sistema metabólico de nuevo. Entonces ese es un ejemplo, ¿no? Pero así empieza a pasar en todo nuestro sistema sensorio, nuestro sistema cardiorrespiratorio. Entonces el cuerpo físico se empiezan a desprender estas fuerzas de vitalidad que sostienen la fuerza física, pero se van trasladando y es muy necesario porque se trasladan para poder apoyar este trabajo espiritual, en donde vamos a conquistar la libertad del pensar, la libertad del sentir y la libertad del querer. Y como yo les decía antes, está lindo hacer el trabajo con uno mismo y es muy poderoso. A mi juicio no tiene tanto sentido cuando esto me queda solo para mí, sino que es necesario ampliar la mirada para poder percibir de que si esta frase tan usada, ¿no? De Gandhi, si yo cambio, el mundo cambia realmente. Si yo despierto hacia mí mismo, hacia quién soy, hacia descubrir cuáles son estos tesoros que yo tengo, cuál es la obra de arte que yo soy, ¿cómo me voy a quedar con eso guardado, no? Parece que tengo que, también hay un llamado, una necesidad de ponerla en el mundo. Entonces, y porque también a medida que van pasando los años, y yo diría de los 42 en adelante, yo tengo 50 años, a medida que van pasando los años, empieza a aparecer una necesidad de ver el mundo, de ver al otro, de observar cuáles son esas necesidades del otro. Y es en ese momento cuando todo lo vivido empieza a cobrar sentido. ¿Sí? Lo que aprendí ese día, la conversación que tuve en ese momento, el alimento anímico que tuve en mis primeros septenios, o el quiebre que tuve también, todo eso empieza a cobrar fuerza y sentido cuando lo tomo conscientemente, lo puedo digerir y procesar para ponerlo al servicio de otros. ¿Sí? Entonces aquí hay algo interesante. Entonces, si ya hago un trabajo de una conciencia individual y me doy cuenta, tomo conciencia de lo que pienso, tomo conciencia de lo que siento, tomo conciencia de lo que quiero, puedo pensar acerca de lo que pienso, puedo pensar acerca de lo que siento, pensar acerca de lo que quiero. Es un acto hermoso, milagroso, humano,
que nos da esta capacidad que tenemos humana, ¿no es cierto?, de poder percibirnos. No sé si hay otro reino en la naturaleza que tenga esa capacidad de poder reflexionar acerca de lo que somos, de poder observar nuestra propia historia, de reconocernos, de ver, de lidiar. Eso no está en los otros reinos de la naturaleza. Entonces tenemos un tesoro enorme, ¿no? Esto de poder estar conscientes y despiertos, porque nuestros hermanos de los otros reinos también nos van a necesitar. Todo lo que nos ha dado la tierra, es importante que tomemos conciencia de eso también, para poder devolver lo que la tierra nos ha dado, y nosotros nuestra desconexión la depredamos y no nos dimos cuenta, la vimos como una cosa, ¿no? El reino animal lo mismo. ¿De qué forma nos hemos encontrado, vinculado, cómo nos hemos ido vinculando con el reino animal? Y nosotros somos los que tenemos esa conciencia también de reparar lo que se rompió. Bueno, y eso en todo, ¿no? En general. Entonces, con esta conciencia individual nos tornamos responsables. Por ahí dentro de todas las distinciones que hablamos en el mundo del coaching, ¿qué es la responsabilidad, no? Esta habilidad de hacernos cargo. Entonces, cuando yo me torno un ser consciente, también aparece la responsabilidad. Es como que ya no hay vuelta atrás, ¿no? No nos queda otra. O sea, sí, podríamos hacer como que cerramos los ojos, pero ya sabemos. Entonces, cuando uno sabe, es difícil hacerse el loco, ¿no? Como es diferente, es difícil. Entonces, cuando yo tomo esta conciencia individual, me torno un ser responsable. Y necesariamente, porque esto somos un sistema, tenemos que mirar hacia lo social. Si yo despierto mi pensar, entonces voy a querer trabajar para que el pensar social sea libre. ¿Cómo yo, siendo un ser consciente, voy a negar la libertad del pensar en lo espiritual y en lo cultural? La libertad de pensar, la libertad de educarme, la libertad del conocimiento, de creer. Si yo tengo conciencia individual en mi sentir, no me queda otra que pensar en la igualdad. La igualdad de condiciones para todos, en lo político y en lo jurídico. Las leyes iguales para todos. ¿Cómo, si soy consciente en lo individual y tengo una conciencia individual respecto de mi querer, de mi acción en el mundo, no voy a buscar escuchar la necesidad del otro y hacerme cargo de la necesidad del otro a través de la fraternidad? Entonces, estos son tres valores que aparecieron en la Revolución Francesa, ¿no? ¿Se acuerdan en la historia 1789? Libertad, igualdad y fraternidad. Solo que parece como que la hicimos un poco mal, ¿no? Porque pusimos todo medio al revés. El pensar y lo cultural en la igualdad no cabe, porque resulta que tenemos que pensar todo igual, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar todos iguales? El pensar en la fraternidad tampoco, porque también resulta que entonces soy fraterno solo con los que piensan igual a mí. Está raro, ¿no? Sin embargo, esa es la sociedad que hemos ido creando. Y así, ¿no? Si la política, las leyes, la ponemos en la libertad, entonces cada uno hace lo que quiere. Perdemos el límite, ¿sí? Si la ponemos en la fraternidad, lo político y lo jurídico, miren, ya todos en nuestros países hemos visto lo que pasa, ¿no? El amigo del amigo, la amistocracia, ¿sí? Si lo económico lo ponemos en la libertad, libre mercado también, todo lo que ya aprendimos, para unos sí, para otros no. Si lo ponemos en la igualdad, no, pues si todos tenemos necesidades distintas, ¿cómo va a ser todo igual lo económico? Si también todos tenemos, uno tiene 10 hijos, el otro tiene 1, el otro no tiene, son necesidades diferentes, ¿no? Entonces, tenemos un desafío enorme de poner lo social donde corresponde. Yo, consciente de mi pensar, mi sentir y mi querer, puedo trabajar
para la libertad, para la igualdad y la fraternidad en lo social. Y eso impactando, y si lo miramos de la perspectiva del coaching, impactando en los grupos y las organizaciones a través de observar las capacidades diversas que tenemos, el trabajar por el desarrollo humano, el poder aprender a trabajar por desarrollar, por construir acuerdos, por construir diálogo, el aprender en la acción a observar las necesidades de los otros, a percibir lo que el otro necesita, y el ser transparente económicamente y honesto. Son desafíos súper grandes que tenemos como humanidad. No les dije, bueno, si lo miramos acá, perdón, en la biografía del ser humano y lo llevamos hacia la humanidad, estos son siglos y siglos y siglos, pero el arquetipo es el mismo. Estamos, no sé si se ve mi flechita, mi manito acá o no, ¿la ven? Estaríamos como por acá, en este, perdón, acá, en este septenio. Como humanidad andamos por aquí, ¿no? En una crisis de significado, en una crisis de sentido, en una crisis de todo, en donde el ego nos juega la mala pasada, en donde el miedo nos juega una mala pasada. Estamos en un momento en el que o nos separamos todos, divide para gobernar, o nos unimos todos. Momento de resignificar para construir lo que se nos viene después. Y ese es un ejercicio de libertad. Entonces, miren esta figura que les pongo acá, se llama una lemniscata. Este ejercicio de estar en mí y desde ahí ir a lo social, recoger lo que pasa en lo social, escuchar lo que le ocurre al otro, para luego volver a mí, procesar, sentir lo que al otro le pasa, ordenar el pensamiento, el conocimiento y te lo llevo de vuelta, lo pongo al servicio y vuelvo otra vez y escucho y esa es una danza, finalmente, que hoy día tiene tantas palabras, ¿no? Puede ser colaboración, solidaridad, empresas B, tantos nombres que se le han encontrado, ¿no? Y en realidad es amor, ¿no? Y otra vez voy a citar a este maestro maravilloso, Humberto Maturana, cuando habla de la aceptación del otro como un legítimo otro. Soy yo, sí, pero yo soy yo cuando me constituyo un yo, cuando vivo en el otro o con el otro. ¿De qué me sirve tener tanta conciencia de mí mismo, tanto conocimiento de mí mismo, si no lo pongo al servicio de la humanidad o al servicio de las necesidades de los otros? Entonces, desde esa perspectiva, cuando nos encontramos en este gran quiebre que les mostraba inicialmente, tenemos un desafío enorme, porque el pasado no nos sirve de mucho y me parece que volver al pasado no construye futuro. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar el futuro que quiere aparecer estando en este lugar de soledad, miedo, individualismo y de ego? Entonces, en vez de tener un Dios o estar en soledad, el desafío de construir una nueva espiritualidad. El poder religar la naturaleza en vez del miedo, el poder construir otra vez una mirada sistémica a través de la ecología. El poder resignificar la familia y no quedarnos en el individualismo porque no nos sirve quedarnos ahí, el empezar a trabajar para construir otras familias que son las comunidades que trabajan juntas y poder transformar las tradiciones y el ego en ética social, en un espacio en donde el otro me importa honestamente, en donde la ética moral, la ética social necesita ser una herramienta o un hilo importante en esta costura que tenemos que hacer entre el cielo y la tierra, ¿no? Entre la sensación de espiritualidad o esta unidad grande, esta gran separación que tenemos hoy día, quizás el desafío de hacer esta costura, de religar, de volver a encontrarnos a través de la espiritualidad, la ecología, las comunidades y la ética social. Esta frase que me gusta mucho usar cuando trabajo en la biografía de Jung: quien mira para afuera sueña.
y quien mira para adentro despierta. Muchas gracias. No sé si ustedes quisieran tener alguna pregunta o algún comentario, no sé ni qué hora es. Bueno, gracias, Millaray. Gracias, Millaray, por esta fabulosa exhortación y toma de conciencia que nos has hecho hacer. Estamos bueno en el espacio de las preguntas para poderles responder. Como siempre, no todos a la vez, por favor. O sea, no se me aglomeren porque Millaray, como ustedes notarán, es un poquito introvertida, casi nada. Es demasiado extrovertida. Me encanta Millaray con esa exposición tan pausada, pero tan hilvanada. No sé, Oliver, ¿qué opinas realmente? Bueno, Gracias. ¿qué opinar? Esta es la segunda oportunidad que tenemos de verla en escena y es extraordinaria. Realmente para mí es un gusto, bueno, escuchar la disertación, sobre todo en temas tan de hoy, tan profundos, tan realmente que nos tocan en todas las áreas, ciertamente como iniciaste diciendo, esa palabra crisis que se ha apoderado de las conversaciones, ¿no? No solamente las conversaciones personales, sino esas conversaciones que ocurren a través de todas estas redes de conexión y recuperar dos cosas que resaltan, ¿no? Primero, el recuperar esa transparencia, ¿no? Partiendo de ese quiebre que nos separó de tradiciones y de cosas que algunas sí, quizás nos convenía romper con esas herencias, pero otras realmente necesitamos mantener. Y como último punto, el colocar el pensamiento, las necesidades sociales donde van, me parece sumamente poderoso. Yo creo que, que hay discursos que tienen, a mi juicio, ¿no? Buenas intenciones, pero creo que han sido planteados desde unas trampas del lenguaje que no nos están beneficiando. Y realmente creo que ese espacio de conciencia, y me gusta, y le encuentro mucho sentido a la palabra, biografía y conciencia, es entender quiénes somos, quiénes venimos siendo, por supuesto, para construirnos y ser conscientes de lo que vamos a construir. Y de verdad que yo estoy sumamente agradecido de tus palabras, de verdad que a mí me Gracias han a puesto en un ustedes. espacio de reflexión profunda. Muchas gracias a ustedes por permitirme también traerlo. Gracias. Kindar Escobedo. Kindar, preséntate con tu pregunta, baja la manito y nos dices de dónde eres. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Hola. Mi nombre es Kindar Escobedo, estoy acá en Chile, en la ciudad de Antofagasta. Ah, mira, tengo familia en Antofagasta. Primero quiero decirte que excelente tu presentación, me dio mucho gusto escuchar todos los aspectos de cómo pudiste linkear todos los aspectos sociales y físicos de la persona en tan poco tiempo, realmente es impresionante. Tengo una pequeña pregunta en relación a cuáles son las causas o las principales causas que tú consideras provocan la desconexión de todas las cosas. ¿Es un tema evolutivo? ¿Es por un tema evolutivo propiamente de la naturaleza? ¿O cuál es la principal causa? Y mi segunda pregunta va en relación a, tú hablaste de la conciencia social y usaste el término de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Tiene algo que ver con el inicio de la Revolución Francesa? Porque ese era un lema muy importante al inicio de la Revolución Francesa, donde la libertad y la igualdad y la fraternidad hicieron que pasara lo que pasara en Francia y se decapitaron muchas cabezas. Ujú, Esas son mis dudas. Gracias. sí. Bueno, parto por la primera. Las causas de la desconexión, bueno, lo que yo les explicaba inicialmente, hay un arquetipo que nos va mostrando la vida o el despertar de la conciencia necesario, ¿sí? Podríamos mirarlo así. Para poder hacer el proceso de las cosas no son fijas, la vida va ocurriendo, no termina nunca realmente. Entonces hay un proceso en donde vamos transformándonos y en ese proceso de transformación va apareciendo una conciencia nueva y eso lo podemos mirar en la historia de la humanidad. Van apareciendo y desapareciendo nuevas formas de ver, nuevos paradigmas y se van destruyendo otros y uno dice, ¡ay, qué pena! Y se quiere aferrar, ¿no es cierto?, también a ese como pasado, y realmente lo que va ocurriendo es que se va permitiendo
que se abra una posibilidad, hay una nueva conciencia para poder recibir lo nuevo, lo que viene nuevo. Entonces, las causas de la desconexión, yo diría, desde lo que yo te podría decir, tiene que ver con un proceso natural, en donde el ser humano va en una búsqueda de una individualización, y llegamos al punto máximo de la individualidad justamente a propósito de la Revolución Francesa, en donde podemos decir, aquí el ser humano se instala, diciendo, hay derechos humanos. Eso antes no existía, ¿sí? ¿Cuándo antes se habló de derechos humanos? Llegamos a un punto máximo de la individualidad. Entonces fue necesario llegar a esa conciencia para luego tener que revolver, ¿no es cierto?, y reconstruir y hacer, pero con el conocimiento que tenemos, ¿sí? Entonces estos tres valores de la libertad, igualdad y fraternidad, justamente yo les decía ahora, se manifiestan en la Revolución Francesa, y con el nivel de conciencia también que teníamos en ese momento, como que se mezclaron un poco. Yo les decía, como imagínate, la libertad la aprobamos ya en lo económico, la aprobamos en lo político y jurídico, y no nos funcionó. La igualdad la aprobamos también en el espacio del pensar, no nos funcionó. La aprobamos en el espacio de lo fraterno, tampoco nos funcionó. Entonces ahora nos queda para probar qué pasa con estos valores puestos desde el lugar que les estoy proponiendo ahora, que no es mío, ¿no? Esto viene de todo un estudio de la trimembración social, que también es de la antroposofía. ¿Cómo ubicamos la libertad en el pensar y en lo cultural, la igualdad en lo político y jurídico, y la fraternidad en lo económico? Son desafíos que nos toca, parece, empezar a construir. Y si somos coaches y estamos trabajando para esta construcción social a través de las organizaciones y a través de las personas, al menos vale la pena como darle un vistazo, pienso yo, o un lugar. ¿Sí? Entendí que es evolutivo el tema este que me dices muy bien, que es una parte de la evolución. Significa que partimos de algo divino, y generalmente la evolución nos va a llevar a lo divino en términos de miles de años. Nos va a llevar, según esta mirada, esta proposición explicativa, la evolución nos está llevando a un despertar espiritual, a un volver. No sé si han visto también la teoría de la 1, ¿cierto? Todo es como, lleva como a este espacio de, llego a un punto máximo, desde ese lugar necesito escuchar que hay un futuro que quiere emerger, y empiezo a avanzar hacia ese futuro. En esto que les estoy contando tiene que ver con lo mismo también. Estamos en un proceso, en un momento bien crítico, ¿no?, de donde está todo bien caótico, revuelto, y parece que necesitamos empezar a escuchar. ¿Qué será que necesita aparecer? ¿Qué será que necesita, cuál es el futuro que necesitamos construir? Y desde esa perspectiva podríamos decir, parece que tiene que ver con el avanzar juntos, con el encontrarnos en trabajar como en comunidades, en el ser más conscientes también de los pasos que vamos dando. Y eso se le podría llamar, para algunos podría ser una espiritualidad, para mí lo es, ¿sí? Pero cada uno también va encontrando el sentido como le va apareciendo, ¿no? De qué forma te hace sentido. Lo interesante acá, como es el propósito, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Kinda. Karin Gracias. levantó la mano, A Karin, sí. y hay una pregunta por allí de Lila, luego. Hola, buenos días a todos. Karin. Muchas gracias por tu compartir, excelente lo que nos trae esta mañana para la reflexión. Me encanta la cuestión del concepto del reencontrarnos con la espiritualidad, lo comunitario y la trascendencia desde ese lugar. Solo desde la parte práctica, digamos, de la aplicación de esta travesía bibliográfica, pero ya mirándolo desde el coaching, ¿no? Me lo preguntaba en una cuestión práctica de estar analizándolo con un coachee. Decía, y también por una cuestión de anclaje de formación profesional propia. Cuando te encontrás desde el coaching con un anclaje en uno de estos septenios específicos, ¿cuál es la propuesta de abordaje de eso?
porque desde la psicología podría saber cómo tratarlo, el tema es cómo lo abordamos desde el coaching. Sí. Mira, desde esta perspectiva, y a mí es una de las cosas que más me ha, yo diría, como hecho un cambio, y también siendo consultora en organizaciones, yo he ido como cambiando este concepto de ser un consultor por ser un facilitador. Okay. Porque yo siento que todos los seres humanos, en nosotros habita lo que nosotros sabemos que es bueno para nosotros. Solo que a veces no tenemos el coraje de poder tomar la decisión, de poder hacer lo que hay que hacer. De eso se trata finalmente. Para eso llamamos un coach, ¿no? Finalmente, ¿no? Para que nos vaya como ayudando, nos tome un poquito de la mano y nos acompañe a mirar. Entonces, a mí me gusta mucho desde mi perspectiva, y creo que desde ahí es donde se plantea también el no tener ninguna solución, sino que realmente confiar plenamente en que el otro sabe. Yo no soy más, no sé, igual que tú no sé, lo mismo que les decía antes, no tengo la respuesta, pero sí te acompaño a descubrirla. Entonces vamos a mirar y qué es lo que a ti te... Y ahí en ese sentido el tener como esta mirada de esto como arquetipos de los septenios te da muchas luces para poder acompañar a dar la pregunta, poder decirlo, el otro despierte. Porque no saco nada, es como cuando a un niño pequeño le digo que haga algo que no tiene todavía el conocimiento, pero haz esto, y el otro no sabe cómo hacer. No hay que ser ni niño pequeño, en realidad. Cualquiera de nosotros que no sabe algo, que no ha experimentado algo y te dicen que lo hagas, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo los recursos para hacerlo? Entonces, más bien, yo creo que en este caso el rol del coach es el de un artista, como Miguel Ángel. Te ayudo a esculpir esa belleza que tú tienes, porque yo no te la puedo entregar a ti, es tuya. Vamos que tú puedes sacar lo que te sobra para que aparezca. Ok, entonces le perdemos el temor al trauma. Absolutamente. Yo siento que confiar en que el otro sabe, el ser humano, por naturaleza los seres humanos somos creativos, somos creadores, somos artistas. El problema es que nuestras culturas nos han llevado a creer que no lo somos, a que tenemos que pensar todos igual, sentir igual, hacer igual, y en realidad el poder rescatar la belleza natural que tiene cada ser humano, la propuesta natural que cada uno trae, el pedacito de cielo propio, esa como pieza del puzzle del cielo que se trajo a la tierra y que es única, permitirle que tenga el coraje de ponerla al servicio y que lo ponga donde lo tiene que poner, esa es la clave para mí. Hermosa ¿Sí? Esa imagen, muchísimas gracias por regalarla, preciosa. Gracias. Karima, a ti. Muchísimas gracias. Hay un comentario que hace Ángela Urbina. Excelente. Pienso que el fin de toda herramienta que utilicemos para nuestra transformación y para el otro es convertirnos en mejores seres humanos cada día y que el otro también lo vea. Así es. Ahí, sin vergüenza. Ese es el único espacio, quizás, cuando nosotros sentimos vergüenza es porque está el ego ahí haciendo su trabajo. Cuando dejamos de sentir la vergüenza y estamos en un acto de donación, desaparece. Había quedado pendiente una pregunta de Lili, creo, déjame buscarla por acá. Ella preguntaba, ¿podemos mirar el pasado para aprender de él y mejorarlo? A ver, el pasado es un hecho, entonces no se puede cambiar. Lo que sí puede cambiar es mi percepción de eso. Entonces, realmente yo cuando hacemos un trabajo con la biografía, voy a mirar los hechos, sin embargo, y voy a mirar qué me pasó a mí con esos hechos, ¿no? Cuánto me dolió, qué hice yo con esos hechos. Pero de pronto cuando yo le permito al otro verlo con otros ojos y empezar a observarlo desde otra perspectiva, me doy cuenta que el pasado, y esto puede sonar duro, pero yo de verdad que a estas alturas, y habiendo trabajado con muchas personas en su biografía, podría decir que eso tan duro contiene un tesoro y un regalo maravilloso que
que en algún momento de la vida estamos listos para aprender a ver. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Millaray, de verdad que muchísimas gracias por esas respuestas. Con Freddy hemos confabulado darles una sorpresa. Freddy pues, es parte de nuestro equipo, pero también es presidente para Venezuela de la Cámara Internacional de Conferencistas, y él tiene algo que otorgar a los asistentes de esta conferencia con Millaray González Torres. Bueno, sí, Freddy. se nos ocurrió algo que no estaba. Esto sale precisamente, como dijo nuestro querido Oliver, estábamos confabulando. Todas las personas que así lo deseen y tengan a bien, le acabo de enviar un chat, se les va a obsequiar la membresía de la Cámara Internacional de Conferencistas, a la cual presido desde el capítulo Venezuela. Entonces, ustedes me envían, por favor, al correo electrónico que allí aparece, su información para luego, entonces, por supuesto, enviarle nuestro brief para que ustedes sepan de qué se trata y luego, entonces, acreditarlos como miembros vitalicios de la Cámara. Esto es un obsequio para ustedes. No vayan a pensar que esto va a tener algún costo, que detrás de esto, después que me pasen la información. No, no, no. Es un obsequio de nuestra parte. Y muchísimas gracias a todos los participantes de hoy, a aquellas personas que también nos están visitando desde desde el Facebook, los que se conectan al Instagram, que ya bien lo colocan por acá por el chat para que se conecten y nos sigan por esas redes sociales, donde también van a tener toda la información acerca de lo que es nuestra cumbre y lo que nos trae realmente liderazgo con propósito. La invitación también es para esta tarde a las 6:30 hora de Venezuela. En la segunda tanda vamos a tener también a una excelente expositora. Espero que lo puedan disfrutar como han disfrutado en este instante, porque sé que es así. Hay muchísimas preguntas y se las podrán enviar también a nuestro correo, donde gustosamente les responderíamos a través del correo, y si es tan amable también nuestra querida Millaray, de colocar en el chat para que se puedan comunicar, porque ahí también nos están colocando acá sus redes sociales donde la podamos seguir. Y bueno, seguiremos entonces en contacto. Vamos a esperar que lo coloquen por acá para entonces nosotros poderlos reproducir. Entonces, reitero las gracias por esta fabulosa acogida que nos dan ustedes con su presencia, porque si no fuese así, esto no fuera posible. Bueno, muchísimas gracias, Millaray González desde Chile. Encantado de volver a verla. Y Muchas gracias. gracias. Gracias, Muchas Millaray. gracias a todos. Ha sido un regalo enorme y hermoso. Gracias por ese espacio de reflexión. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias Chao, a todos y feliz tarde. Chao. chao. Chao, chao.